Hola, bienvenidos y bienvenidas al primer Congreso Internacional Futur Educa 2024. El simposio se llama Desafíos y oportunidades del uso de las tecnologías en la educación inclusiva. Nuestro tema de trabajo es el diseño instruccional para una educación inclusiva, oportunidades para la práctica docente. Mi nombre es Macarena Astudillo Vázquez y en esta presentación me acompaña la doctora Gladys Orellana Lepe, ambas académicas de la Universidad Viña del Mar en Chile. Como introducción a nuestro tema, las tecnologías de la información y de la comunicación han transformado la educación en el siglo XXI, desafiando claramente a los docentes a adoptar un papel más activo, combinando la tecnología y la pedagogía para mejorar nuestras estrategias de enseñanza. Solano y Arón, en el año 2020, señala que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en una sociedad caracterizada por un desarrollo tecnológico que avanza a grandes pasos y reporta importantes beneficios a quienes la utilizan, esta han impactado la forma como hoy se enseña y se aprende también en el siglo XXI. Jiménez y Ruiz, en el año 2021, señala que la tecnología debe integrarse a todos los programas de formación docente. Los profesores, las profesoras deben también formarse y experimentar dentro del entorno de aprendizaje, haciendo un uso innovador de la tecnología, teniendo una mirada crítica a las experiencias que en ocasiones pueden ser un obstáculo para un cambio. A su vez, diferentes autores que están dentro de las temáticas de las tecnologías de la información y comunicación, Díaz señala en el año 2021 que dentro del ámbito educativo son un complemento para el desarrollo de la enseñanza en el aprendizaje, debido a que facilitan la interacción de las actividades didácticas, estimulan el uso de las plataformas y aplicaciones educativas, permitiendo el trabajo colaborativo entre diferentes grupos de personas. Por otra parte, Póveda, Pineda y Cifuentes Medina, en el año 2020, señalan que el diseño instruccional desempeña un rol fundamental al proporcionar una guía para enriquecer y potenciar el aprendizaje desde diversos procesos formativos, lo que resulta un desafiante en el desarrollo de espacios inclusivos en entornos virtuales de aprendizaje, donde si bien se ha avanzado, aún quedan oportunidades para fortalecer el aprendizaje para todos y todas. Como objetivo de nuestro trabajo, tenemos el comprender la importancia del diseño instruccional para una educación inclusiva en el contexto de la educación superior. Entonces, lo primero que deberíamos pensar es qué es diseño instruccional. Probablemente es un concepto que a lo mejor se hizo más conocido luego de la pandemia, pero ya en el año 2004, Gil nos comentaba algunas cosas importantes respecto a este proceso, como por ejemplo la necesidad de contar con una infraestructura tecnológica, por ejemplo la disposición de LMS o los sistemas de gestión de aprendizaje, básicamente las plataformas educativas donde implementar, por ejemplo, cursos. También se hacía necesario cuáles iban a ser los métodos, ¿cierto? En consideración de diferentes características que pudiesen existir respecto a las necesidades de entrada o institucionales que pudiesen determinarse. También nos comentaba respecto a la selección y organización de los contenidos, y este es un punto bien importante cuando se hace diseño instruccional. De este modo, también señala que el diseño de situaciones de aprendizaje y de evaluación es parte de este proceso y es parte de este proceso en consideración de las características de quienes aprenden y también de los resultados de aprendizaje que son parte de esta, por ejemplo, necesidad formativa a partir de la institución. Ya para el año 2022, Aguilar y Flores, ¿cierto?, aportan de que además, ¿cierto?, estos procesos de diseño instruccional están sustentados en teorías de aprendizaje y por lo tanto eso ya nos da ciertas luces respecto de la importancia que es, ¿cierto?, el aproximarse a la comprensión de cómo aprenden las personas.
Entonces, si queremos un poco comprender de qué se trata el diseño instruccional, algunas cosas bien relevantes podría ser, ¿cierto?, quiénes participan de este proceso, a estos agentes participantes. Algunos de ellos generalmente está constituido por un diseñador o diseñadora instruccional, quien es un profesional o una profesional ligada al área de la pedagogía, generalmente. Existe también un docente experto o una docente experta, que es un profesional experto, valga la redundancia, pero en el contenido que va a trabajar. Muchas veces eso tiene que ver con lo disciplinar, ¿cierto? Y no con la pedagogía propiamente tal, porque también recordemos que el diseño instruccional tiene esta idea de asesoría pedagógica de por medio. Otro de los agentes podrían ser todos los profesionales ligados al área de diseño multimedia, ¿cierto? Pero también podrían existir en diversos equipos editores, correctores, y por eso en realidad va a depender de cómo la institución plantea su modelo de diseño instruccional, pero que generalmente está conformado por equipos multidisciplinarios. Y, algunos, y algunas veces estas instituciones también se adhieren a ciertos modelos que ya son conocidos, estudiados largamente, como por ejemplo el modelo ADIE, que tiene que ver con esta idea de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Si queremos entonces considerar cómo el diseño instruccional se entrelaza con con la tecnología hoy en día a nivel educativo, podríamos decir que tiene un fuerte impacto respecto a cómo se implementan los diferentes modelos de enseñanza, principalmente lo relativo al e-learning y el b-learning, es decir, aquellos programas que son esencialmente a distancia, online o virtuales, o aquellos programas que son semipresenciales o combinados. Dependerá, ¿cierto?, de las nomenclaturas a utilizar. En este sentido, el diseño instruccional obliga, empuja, motiva a que el profesorado, ¿cierto?, tenga un cambio en este rol docente, para justamente pensar que el protagonista de estos procesos de aprendizaje son nuestros y nuestras estudiantes. Por lo tanto, en este cambio tendrá que combinar tecnología con pedagogía, y aquí nuevamente está la asesoría pedagógica como parte del diseño instruccional, ¿cierto? Para finalmente diseñar, planificar y optimizar estos procesos de enseñanza-aprendizaje para el estudiantado, siempre con el sentido pedagógico que tiene la tecnología. Entonces, ahora si pensamos cómo esto se entrelaza con la educación inclusiva, lo primero, ¿cierto?, es considerar que Vivero ya nos comentaba que una de las formas de pensar en educación inclusiva es justamente el acceso a la educación superior, entendido como un derecho, como un acceso universal, donde lo que se pretende, ¿cierto?, es la eliminación de las diferentes barreras que generalmente se disponen para el acceso de todas las personas a la educación superior. Bajo esta lógica, entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿quién debe adaptarse? ¿El estudiantado o las instituciones educativas? En general, en la literatura, ¿cierto?, se plantea, y a través de las diferentes prácticas y los diferentes esfuerzos que se van haciendo, en realidad tienden a ser las instituciones educativas los que tienen que adaptarse para proporcionar estos ambientes inclusivos para todas las personas, en atención a la diversidad del estudiantado, sin importar las características o el origen de las personas, ¿cierto? Pensando incluso que antiguamente o desde hace algunos años o hasta hace algunos años, en general la educación inclusiva tenía esta mirada de creación de espacios aislados, donde precisamente existía una segmentación muchas veces de los diferentes procesos. Sin embargo, la educación inclusiva hoy en día apuesta por una mirada mucho más amplia y que tiene que ver con atender a diferentes grupos, como por ejemplo las mujeres, los migrantes, o disminuir ciertas barreras, como las barreras del lenguaje, por ejemplo. ¿Cuáles son entonces los desafíos de la educación inclusiva para el profesorado cuando queremos pensar justamente el diseño instruccional? Una de las formas, ¿cierto? Y recordando que el profesorado es parte de este proceso, es la formación permanente en cuanto a temáticas que tengan que ver justamente con toda esta línea. Recordemos que el diseño instruccional involucra mucho respecto a lo que tiene que ver con didáctica, metodologías, procesos evaluativos, diseños de experiencias, etcétera. Por lo tanto, hay una formación y una actualización permanente por parte de los y las docentes que sería importante poder promover por parte de las instituciones educativas, ¿cierto? Para que justamente estos procesos sean mucho más efectivos, sean mucho más abiertos. Justamente para que estos procesos sean más inclusivos e innovadores bajo una mirada donde lo que se pretende es generar educación de calidad para cada uno y cada una de las
¿Cómo podemos entonces vincular el diseño instruccional con la práctica docente? Podrían existir muchas formas, pero una podría ser, por ejemplo, a través del diseño de los programas, cuando se plantea recién todo lo que tiene que ver con los aspectos curriculares, pero también tenemos una fuerte incidencia de cuando podemos generar la planificación educativa propiamente tal. Acá, por ejemplo, podríamos focalizar ciertos objetivos de la clase puntualmente, ciertos contenidos o temáticas que a lo mejor pudiésemos diversificar. Tenemos fuerte impacto respecto a cómo podemos diseñar las experiencias de aprendizaje para cada uno y cada uno de los estudiantes, ¿cierto? Y tenemos también fuerte incidencia respecto de cómo vamos a llevar a cabo los procesos de evaluación, desde diferentes miradas, por ejemplo, desde qué tipo de instrumentos utilizamos, qué tipo de pruebas hacemos, cómo llevamos a cabo la evaluación desde lo formativo, lo diagnóstico, lo sumativo, e incluso desde los diferentes agentes de la evaluación. Por cierto, que también tenemos la opción, ¿cierto?, de poder vincular esta idea respecto al uso de los materiales. Existe mucha oportunidad respecto a diversificar el uso de materiales en nuestras clases a nivel, ¿cierto?, digital, ¿cierto?, pero también a nivel de lo presencial. Y por supuesto que podríamos también vincular estas ideas respecto a la implementación de las metodologías, de las diversas metodologías que hoy en día existen y cómo esta bajada se hace para una educación más bien inclusiva. Y tenemos muchas oportunidades para la práctica docente, pero bueno, en este trabajo solamente le vamos a presentar cuatro. Y la primera tiene que ver con la elaboración de recursos educativos digitales accesibles, bajo la lógica de que en realidad, por ejemplo, podríamos generar documentos, pero también podríamos generar cápsulas educativas. Por lo tanto, esto podría apuntar, ¿cierto?, a estas múltiples formas de representación, pero en este caso podemos dar algunas sugerencias respecto de la generación de documentos, como por ejemplo el uso de un lenguaje sencillo, ciertos tipos de fuentes como las fuentes sans serif, son mucho más inclusivas, de cómo alineamos nuestros textos, ¿cierto? O también, por ejemplo, la utilización de ciertos estilos para poder hacer documentos mucho más accesibles. Y, por ejemplo, cómo generar los textos alternativos cuando utilizamos imágenes en estos objetos de aprendizaje que como docentes somos capaces de generar, o que surgen como procesos también de los procesos de diseño instruccional en esta combinación de los equipos multidisciplinarios que conversábamos hace un rato. Otra de las oportunidades que podemos destacar tiene que ver con la utilización de diferentes software o en general herramientas, aplicaciones que se pueden utilizar y ante esto, por ejemplo, existen las tecnologías de apoyo, como por ejemplo los magnificadores de pantalla, los lectores de pantalla, otros software referente a cómo hacer reconocimiento de voz, ¿cierto? Y cómo finalmente podemos acceder de mejor forma para poder entender la información, apropiarnos de ella, etcétera. Tenemos también una diversidad referente a diferentes equipos que pudieran ser táctiles o las mismas pizarras interactivas y por lo tanto podemos ampliar las experiencias que podemos otorgar en nuestra práctica educativa. Otra de las oportunidades, ¿cierto?, tiene que ver con una consideración desde la perspectiva de género, pero desde un aspecto bien amplio de la comunicación. Por lo tanto, acá es importante cuestionarnos cómo comunicamos, cómo vamos a transmitir esta información. Quizás podemos utilizar algunos detalles bien pequeños, a lo mejor para comenzar, si es que todavía alguien no lo hace, como por ejemplo el uso de las imágenes vectoriales. Esto se utiliza bastante, por ejemplo, muchas veces en los procesos también de diseño instruccional, pero también los podemos utilizar cuando estamos en un proceso más bien independiente, a lo mejor dentro de nuestra práctica docente. Podemos también utilizar imágenes que pudiesen ser contextualizadas a los diferentes espacios a los cuales uno se pueda querer referir, o también diversas para ampliar, ¿cierto?, esta perspectiva. Deberíamos evitar el lenguaje heteronormado en los diferentes documentos, en los diferentes recursos que pudiésemos crear. Y por sobre todo, desde esta perspectiva, es importante centrarse en la persona. La cuarta y última oportunidad que podemos presentarles en este trabajo junto a Macarena tiene que ver con la diversificación, ¿cierto?, en el diseño de experiencias de aprendizaje, así como los procesos de evaluación en general, ¿ya? Entonces, acá nos hace mucho sentido considerar cómo hacemos un diseño para todas las personas, centrándonos en las personas. Por lo tanto, algunas de las estrategias que podríamos hacer podría ser implementar diferentes metodologías activas, ¿cierto? Diversificar el uso de estas metodologías a lo mejor en nuestras clases.
Podríamos también diseñar actividades que a lo mejor fuesen sencillas, pero pertinentes. Recordemos que no es necesario complejizar los procesos. Mientras más sencillo, más inclusivo es. Y finalmente, utilizar los instrumentos de evaluación pertinentes. Finalmente, es importante apropiarnos, ¿cierto?, de una capacitación docente constante, idealmente impulsada por las instituciones educativas, donde el diseño instruccional debería ser un proceso que generalmente ya está más apropiado en las instituciones educativas. Acá les compartimos algunas de las referencias de nuestro trabajo y por cierto que los dejamos invitados para poder conectar a través de esta. Muchas gracias.